Formuleros, terminó la sequía, arrancó la temporada 2023 de la Fórmula Uno con muchos temas, mucho que destacar, algunas sorpresas, algunas cosas que se comprobaron, ¿no? Algunas teorías que ya, e hipótesis que se comprobaron, y se corrió el Gran Premio de Bahrein. A ver, Red Bull, lo que se decía, ¿no? Iba a dominar, dicho y hecho, así fue. La sorpresa de la que ya se venía hablando de Fernando Alonso, sobre todo, no, bueno, Aston Martin, pero era obviamente como Lance no había estado, era sobre todo sobre el tema de Fernando, excelso manejo, igual los rebases nos hicieron la carrera. McLaren, mal y de malas, Ferrari sigue con problemas de fiabilidad, eh, sorprendió Williams metiéndose ahí en la zona de puntos. Y se ve que esa media tabla va a estar muy peleada. Pero bueno, por eso estamos aquí, porque tenemos mucho de qué hablar de lo sucedido allá en el Reino de Bahrein. Estamos Cristian González Rocco, Diego Mejía, Juan Fosaroli viene volando, así que no se pudo unir en esta ocasión con los formuleros, pero ya seguro vendrá después a contarnos todo lo vivido por allá. Así que bueno, pues sin más preámbulo, señor Cristian González Rocco, ¿cómo vivió la primera carrera de la temporada? Hola, Gis, Diego, ¿cómo están? La verdad que acá en Fórmula Latina hicimos un buen diagnóstico de lo que terminó sucediendo, ¿no? Me parece que acertamos con bastante de nuestro análisis, eh, con algunas situaciones que sí, tal vez me llamaron un poco la atención, porque lo que se dio con Red Bull lo imaginábamos, como decías vos, lo que se dio con Aston Martin. De alguna manera sabíamos que iban a funcionar mejor, no sabíamos hasta qué punto, ¿no? Iba a ser esto y cómo iba a estar parado Mercedes. Acá, evidentemente, estuvo, por lo menos del lado de Alonso, mejor parado que los Mercedes y llegando a superarlo y a estar en el podio definitivamente, ¿no? Con la caída de Leclerc. Imaginaba un rendimiento un poquito mejor que de Ferrari, que lo que fue en definitiva, pero bueno, si bien todavía había algunas dudas y lo habíamos planteado acá, incluso manifestamos también de esa preocupación que había respecto de mantenerse en ritmo a lo largo de las vueltas, terminó también sucediendo eso, más allá de los problemas de performance, ¿no? Que acusaron a Leclerc a lo largo de todo el fin de semana prácticamente. Y por otro lado, si bien no tenía puesta muchas expectativas en lo que terminó sucediendo, creo que resultó peor de lo que yo me imaginaba lo de McLaren, ¿no? Creo que fue un fin de semana muy, muy triste. Me dio tristeza, esa es la palabra, lo que pasó con McLaren. Y me quedé pensando en esos momentos con Lando y con Sainz de pilotos que parecía que, bueno, era el resurgir de McLaren y otra vez la posibilidad de volver a pelear adelante Mm, y después se desmoronó todo, ¿no? Y no sé si lo podrán revertir en el año, pero la verdad que lo veo con bastante preocupación el panorama del equipo británico. Todo lo contrario con Williams, que un poco renovó un poco los aires de tensión con los que vienen viviendo desde hace ya varios años este fin de semana en Bahrein. Vimos solo un gran premio, tenemos 22 más por delante, así que imagínate todas las cosas que pueden pasar y si esta es una tendencia o no, ya lo iremos viendo con el pasar de las carreras, ¿no? Después, bueno, lo de Max, súper relativo, lo de Checo también, a la altura de las circunstancias, los dos claramente son el equipo a vencer, ¿no? claro. Otra cosa que me faltó mencionar, que obviamente es muy importante, por ahí Chris ya dio un pincelazo, Mercedes. Mercedes con su W14, ya Toto Wolff dijo, de plano, este auto necesita un cambio, ¿no? Y se espera una evolución para el Gran Premio de la Emilia Romagna, pero tampoco creen que sea como que el gran upgrade, como que los lleve a pelear. Ya prácticamente han tirado la toalla desde la primera carrera. Un auto que nació mal y que pues no parece que vaya a estar, eh, sí peleando en la media tabla, pero no peleando por que sea un contendiente al título, Diego. ¿Cómo estás? ¿Tú cómo lo viviste? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto saludar también a todos los formuleros. Bueno, yo creo que al final no ha sido una gran carrera la primera de la temporada porque el dominio de Red Bull ha sido, yo diría, apabullante. Asustaron y no iban a pleno acelerador porque
una vez estuvieron decididas sus dos primeras posiciones, empezaron a rodar medio segundo, incluso más lento por vuelta. O sea que los 36 segundos y medio que le pusieron de por medio a Alonso fácilmente habrían podido ser mucho más y habría sido incluso más holgada la diferencia. ¿Es esto una mala noticia para la Fórmula 1? Si te llamas Max Verstappen, no. Si te llamas Checo Pérez, probablemente tampoco. Pero si eres uno de los rivales, probablemente estás asustado y lo vas a pasar mal antes de que pasen unas 3, 4 carreras y te des cuenta si lo de esta primera es lo que vamos a ver durante todo el año. Ya incluso George Russell ha dicho, estos pueden ganar todas las carreras. Y mirando lo que han hecho, pues hombre, difícil no estar de acuerdo, pero bueno, yo lo decía hace poco y lo recuerdo cada vez que se empiezan a sacar conclusiones ya definitivas después de la primera carrera. Alguna vez Frank Williams, en 2003, Juan Pablo Montoya estaba en su equipo, iba liderando la primera carrera y estuvo a punto de ganarla, pero cometió un error y le regaló la victoria al final a David Coulthard. Y ese día, Frank Williams dijo, la primera carrera no siempre es un espejo de lo que ocurre luego durante toda la temporada. Claro. Y bueno, sabemos que Bahrein tiene unas características muy particulares, que es un circuito que también tiene un asfalto muy particular. Esto en términos de cómo logran los equipos descifrar cómo hacer funcionar mejor los neumáticos a una vuelta y en una tanda de carrera, pues genera tal vez una variabilidad que no necesariamente veamos en todas las carreras. Igual y sí, puede pasar, no estoy diciendo que no, pero lo que digo es que hay que tener algo de mesura todavía, no desanimarse con que, otra vez Red Bull va a barrer, van a ganar más de las 17 carreras que ganaron el año pasado, Max Verstappen será campeón poco después de la mitad de temporada, apague y vámonos, como decimos en Colombia. Yo creo que hay que darle chance a la temporada y esperar a ver después de 3, 4 carreras, cuando hayamos visitado circuitos diferentes, qué dibujo nos da la Fórmula 1, porque no hay que olvidar que este coche, el RB19, empezó a nacer cuando todavía no había el tema del famoso tope presupuestario de Red Bull. Eso probablemente va a afectar más adelante si en últimas afecta, pero como lo hemos dicho aquí una y otra vez, cuando tú tienes un genio como Adrian Newey, la gente que trabaja con él, tal vez ese hándicap de túnel de viento, de simulaciones, etcétera, no te pega tan duro como si fueras otro equipo. Y cuando tienes resuelto un concepto aerodinámico, un concepto mecánico, tienes una buena unidad de potencia y tienes es que evolucionarla, mientras que los demás como Mercedes están viendo a ver si diseñan otro W14 diferente, mientras Ferrari está encontrándose con problemas de balance inherente del coche, al menos lo que encontraron en Bahrein y que los obligó a ir a una puesta a punto que los condenó en la carrera por la degradación que tenían. Todos ellos están todavía buscando un camino. En Aston Martin se han encontrado con un coche muy competitivo, pero Alonso ha dicho, este coche es 95% diferente al del año pasado, apenas lo estamos conociendo. Eso nos alienta, porque de pronto Aston Martin puede en alguna carrera dar el salto, ojalá, pero sí, Red Bull tenía un punto de partida mucho mejor que el resto de equipos y lo está haciendo valer en este arranque de 2023. Te voy a cambiar el lado de la moneda, Diego. El año pasado, justamente en la primera carrera, Red Bull no clasificó ninguno de sus autos. Recordemos que tuvieron problemas los dos y no sumaron ningún punto. Entonces, y terminaron ganando el campeonato, ¿no? Entonces, dándole respaldo a lo que acabas de mencionar, calma, todavía la temporada es muy larga, no sabemos lo que pueda pasar. Esta solamente fue una probadita, si bien Red Bull se ve bastante dominante, pero todavía es largo el camino y hay mucho que pueda suceder. Si les parece, vamos analizando como por equipos lo que hicieron, ¿no? Ya mencionábamos obviamente esta parte de Red Bull. ¡Ay, muy bien! ¿Por qué no te la Lo tengo, pones? ¿eh? ¿Por qué no te la pones, señor Porque Cristian? hace 35 grados acá y voy a empezar a transpirar. Claro. Yo sí, ¿Qué porque vas? Los Ángeles hace bastante frío. La gente no cree el frío que puede hacer en Los Ángeles, pero, o sea, la semana pasada estuvo hasta nevando en distintas zonas de Los Ángeles. Pero bueno, a ver, Red Bull, sí, dominante. Max manejó solo, ¿no? O sea, ni lo vimos. Ya, Max, perfecto, bye. El Con tema la de arrancada de Checo, Checo, ¿no? Checo Con la la arrancada de arrancada, Checo. exactamente. Eso Por lo el condenó. tema que
recordemos que Charles Leclerc arrancó con un neumático blando nuevo, que se lo guardó, que todo el mundo juzgaba mucho en la sesión de clasificación, ¿no? Si habría hecho bien, si había hecho mal. Bueno, pues se guardó ese set de neumáticos blandos nuevos y le sirvieron perfecto para la arrancada, hasta ese momento, ¿no? Para decirle a Checo, ¡pum! Ahí te voy, arrancar mucho mejor. Y Checo se abre para evitar tocarlo y le gana hasta ese momento la partida a Checo. De ahí en fuera, bueno, recupera la posición y hacen el 1-2. Creo que la arrancada es lo único, como el único asterisco que se le podría poner, incluso Checo lo aceptó y lo comentó, ¿no? Que había sido la parte débil de su gran premio. Sí, bueno, de hecho quedó en evidencia que Ferrari no tenía más de lo que venía mostrando, ¿no? Cuando se ve superado por Checo, ya recuperando unas cuantas vueltas más adelante, como que resistieron bastante, ¿no? Pero cuando llega ese momento de sobrepaso, la planificación de Red Bull también apostando a seguir con los neumáticos blandos, ¿no? Un tramo más de Gran Premio, estirar la colocación de los duros para la parte final, a viceversa de lo que optó la mayoría, ¿no? Ese momento del Gran Premio también estaba viendo uno que tenían resto, tenían margen para jugar, para buscar alternativas diferentes y para intentar incluso estirar más las diferencias en esa primera parte, a riesgo de que en el último tramo, con neumáticos duros, el resto pueda poner los blandos y se le puedan venir encima. Pero era, como decía Diego, tanto el margen y la tranquilidad que ellos tenían respecto del rendimiento de los autos y de incluso estar regalando algunas décimas por vuelta, que lo hicieron con más tranquilidad, ¿no? Y veremos, espero que no sea la tendencia para todo el año. Yo tengo la esperanza de que, bueno, hay gente muy capaz, equipos muy grandes y muy fuertes que pueden seguir trabajando, pero bueno, esta fue una tendencia clara en el arranque de la temporada. Después, bueno, ahora viene Arabia Saudita, que también es un circuito muy particular, y después en Melbourne también es otro circuito muy particular. Yo no sé si tendremos la certeza después de las tres primeras, pero claramente vamos a tener un panorama mucho más claro y concreto una vez que dejemos estas tres, ¿no? Antes de que empecemos a transitar los circuitos convencionales. Pero lo que mencionas Sí, es súper importante, ¿no, Diego? Lo de las estrategias de neumáticos, porque Red Bull fue los únicos que se arriesgaron a irse con blando usado y después ya al duro. Sí, yo creo que ni siquiera es que fue un riesgo, es que tenían un coche con tanto margen que podían hacerlo. O sea, los otros simplemente es que no podían porque no les daba la degradación para hacerlo, y Red Bull no solamente tiene el coche más rápido, sino el que menos degrada, o al menos en la primera carrera. Ya veremos qué pasa en otras, porque no hay que olvidar otro aspecto, que obviamente en la Fórmula 1 todo se rige un poco por lo técnico, ¿no? Y este año hay un cambio grande en la construcción de los neumáticos delanteros. En el compuesto C1, por ejemplo, era nuevo este año. Es un compuesto más blando que el C1 del año pasado, porque ese se ha quedado como el C0 para este año. Entonces, ese cambio en la formulación del compuesto C1, sumado al cambio en la construcción de los neumáticos, ha hecho que el balance de los coches no sea necesariamente el mismo de base respecto al año anterior, y los equipos han tenido que adaptarse y empezar a entender cómo extraer lo mejor de ese neumático con la puesta a punto de cada uno de sus coches, que apenas se están conociendo, ¿no? Que han rodado apenas 3 días de pretemporada y en los ensayos libres del Gran Premio de Bahrein. Entonces, todavía les queda mucho por entender, ¿no? En otro tipo de circuitos, con otro tipo de asfalto, cómo realmente aprovechar al máximo los cambios que se hicieron en esos neumáticos para favorecer el comportamiento de cada uno de los coches, que es lo que les mencionaba, que a Ferrari no les ha funcionado y los hizo tener una puesta a punto que no iba a funcionar para la carrera, si bien no los dejaba nada mal parados para la clasificación, con lo que mencionaba de Leclerc, que pudo tal vez estar más cerca de la pole de Verstappen, pero decidieron esto estratégicamente, de ahorrar ese juego que al final les dio rédito en la carrera, porque les sirvió para adelantar a Checo. Y luego, pues ya creo que lo comentaba también bien Cristian, lo que se veía de Leclerc en pista era un piloto tratando de ir por encima de sus posibilidades, bloqueando los neumáticos en las frenadas, perdiendo los vértices, tratando de ir más rápido de lo que realmente podía la Ferrari. Entonces,
Es la realidad de la primera carrera del año, es una primera instantánea, pero no es el dibujo completo de este año, así que por lo menos en estos equipos que están detrás de el equipo Red Bull, es claro que tienen mucho más trabajo por hacer, pero yo creo que al final, pues la buena noticia es que ha cambiado el orden, ¿no? Que no todo, o sea, no es la misma foto del año pasado. Eh, Quedó Red Bull al frente, o sea, ya mencionaste Australia el año pasado. Olvidémonos de esa carrera. Miremos cómo acabó el año pasado. Hay un nuevo integrante ahí al frente y yo creo que eso tiene que alegrarle a la Fórmula 1 porque con un año de continuidad de las reglas, que un equipo de semejante salto es increíble. O sea, hay que chapó para Aston Martin porque sacando un poco los promedios de tiempo que ha mejorado cada equipo en la clasificación este año respecto al año pasado, Aston Martin mejoró casi 2 segundos y medio su tiempo de clasificación respecto al Gran Premio del año pasado. Red Bull lo mejoró en segundo y 2 décimas, si no me equivoco, que también fue un salto impresionante, pero los otros equipos que están ahí, que eran los rivales, los llamados a ser los rivales, mejoraron medio segundo, 7 décimas. Mejoró el triple Aston Martin respecto al arranque de la temporada anterior, que bueno, no fue exactamente donde acabaron el año pasado. Oye, ¿cómo No, y los han además, troleado con el que eran 3 Red Bulls en el podio, entre Checo, Helmut Marko? O Como sea, dicen sí, en México cuando alguien hace un muy buen chiste así? ¿cómo? ¿cómo No, es dicen? que no sé si digo una mala palabra, que Checo se... Ah, En la rueda de M-A, prensa cuando lo dijo. M-A, Sí, exacto. esa, Es así. se manchó, se manchó. Se Checo manchó. se manchó, se manchó. Oye, pero ¿qué onda con los rebases de Fernando? O sea, el rebase a Hamilton, ¿cómo colocó el auto? No, no, no. O sea, es No, que sí, sí es muy un bien, muy mago. O sea, fino. es un Pero mago, de aparte, verdad. Gis, esto lo sabemos todos, Mm. las maniobras se hacen de a dos y los dos han luchado hasta donde tenían que ir y no hicieron Además tiene su ninguna de rivalidad más. histórica estos dos, ¿no? O Sí, pero sea, se han portado bien. Yo creo que Hamilton lo respetó también y eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, después Hamilton se acercó a saludarlo a Fernando. Me parece que esos son códigos que existen entre algunos pilotos y no existen entre otros. claro. Probablemente la situación, si no era Alonso y era Verstappen, hubiese sido distinto, ¿no? Porque A lo ya mejor lo la hemos visto más madurez. de una ocasión. La madurez y, bueno, la actitud de cada uno Ujú. en la pista. Así que creo que Hamilton hizo lo que pudo, hasta donde pudo y ya está. Muy linda maniobra de Fernando. Y lo que a mí me llamó la atención, acostumbrado a los mensajes de radio de Fernando a través del tiempo, ¿no? Últimamente más quejándose Mm. que sintiéndose cómodo, ¿no? Desde aquellos tiempos en McLaren hasta GP2 todo lo que vino Engine. después. Bueno, acá todo lo contrario, ¿no? Elogiando al auto por radio, sabiendo que iban a levantar ese audio, que lo iban a hacer público, ¿no? Porque era evidente, pero como dándole una caricia al equipo del placer Ujú. que le estaba dando en ese último tramo del Gran Premio manejar ese auto. Y esa es la señal, ¿no? Un piloto como Alonso sabe cuando tiene el auto, cuando está en una situación distinta a la que viene estando en las temporadas pasadas. Miren que renegó, ¿no? En la Fórmula 1, miren que la peleó, que insistió para buscar su oportunidad y bueno, termina llegando a esta edad, pero con él muy firme y logrando buenos tiempos y siendo protagonista. Así que bueno, yo me alegro de esta realidad, además de destacar algo que yo, la verdad que no estaba demasiado seguro de si Lance Stroll iba a poder terminar el Gran Premio. Bueno, finalmente sí, y creo que es para elogiar el esfuerzo que hizo Stroll para poder sacar adelante un fin de semana. Al principio no estuve mucho de acuerdo con la decisión de bajarlo a Drugovich y subirlo a Lance por la situación en la que él estaba, física, pero nos Pero Cristian, demostró a todos que es lo que, podía es hacer, que, ¿no? es que nunca estuvo arriba Drugovich, realmente. Mm. Sí. Bueno, está bien, pero digamos, con el problema físico que él tenía y con lo que uno veía, de hecho, se hizo evidente al bajarse del auto con dificultad, los Ujú. dolores, le costó en los primeros entrenamientos Vamos a tener en Respondemos tus determinadas maniobras. O sea, preguntas ese el tema. problema estaba y los dolores estaban. Ujú. Hoy los distintos tratamientos seguramente a los que
fue afectado, hicieron que pueda rendir el fin de semana. Tal Mm. vez en otro momento no hubiese podido. Sí, yo diría que, no sé, todos como que vemos a Lance como en Colombia decimos el hijo de papi, ¿no? Como este no le echa ganas y no vale la pena, pero es que cuando vio que el Aston Martin iba tan bien y cuando seguramente escuchó todo lo bueno que tuvo que decir Alonso en la pretemporada, cuando vio los tiempos, pues esa es la mejor motivación para curarse que puede tener cualquier piloto, ¿no? Mm, Eh, Duro para Drugovich, porque yo creo que ya él mentalmente casi que estaba haciéndose a la idea de que iba a debutar en la Fórmula Uno con un coche súper competitivo, ¿no? mm, Y tristemente, pues no ha sido el caso, pero bien por Lance. Yo creo que hay que reconocerle que tuvo el valor para enfrentarse al reto físico que implicaba esto, mental también, porque sabía que no estaba físicamente al 100%. Hizo una carrera que arrancó, ojo, casi que acaba con la carrera de Aston Martin en la primera Ah, sí, vuelta, también. Oh, sí, 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 le el pegó pero contacto a entre Fernando. ellos. sí, que al final nadie habló de esto, pero bueno, se entiende porque el resultado fue bueno y ambos acabaron dentro de los puntos. Stroll acabó sexto, le ganó a uno de los dos Mercedes, le ganó la carrera al final a Russell en esa lucha por el sexto lugar y pues hizo también muy buenos adelantamientos, ¿no? En medio de la situación física que se encontraba. Entonces, son solo buenas noticias por el lado de Aston Martin y ojalá que sigan, ¿no? No sé hasta cuándo, porque es un buen arranque, pero seguramente Ferrari y Mercedes van a responder. Y Aston Martin sigue siendo, o sea, no se nos puede olvidar que este era Force India Racing Point con el que corría Checo Pérez, que le han metido, bueno, muchos recursos, mucha gente nueva proveniente de los equipos que han ganado los títulos en los últimos Mm, años, pero igual están en un proceso de cambio, están trabajando, o sea, el coche de Alonso y de Stroll lo diseñaron, lo estudiaron en el túnel de viento de Mercedes y es mejor que el Mercedes, eso es una ofensa para, para el equipo 8 veces campeón del mundo. Le compran la suspensión trasera, el motor, la caja y todo lo demás lo hicieron ellos y es mejor que el Mercedes. O sea, eso yo creo que es algo que hay que aplaudir y que muestra que sí se puede. Como lo dijo Fernando Alonso en sus entrevistas, no es que eh, antes decían no se puede creer que existen los milagros en la Fórmula Uno, pero yo diría sí, es en buena medida un milagro, pero también facilitado porque los demás equipos no encontraron la vuelta para tener un salto de calidad tan grande como el que ha tenido el equipo Aston Martin este año con este nuevo diseño que va a ver hasta dónde lo lleva, porque también este año se van a cambiar de fábrica en medio de la temporada, en mayo, alrededor del Gran Premio de Miami, todo esto, ya cuando estemos en la parte europea de la temporada, ellos se van a mudar a la nueva sede, que es ahí mismo, pero igual, esto algún trastorno tendrá que generar dentro de el flujo normal de lo que es la operación del equipo internamente, ¿no? Entonces, a ver qué tanto les afecta, aparte porque se están enfrentando a dos equipos muy grandes con muchos recursos y que seguramente van a responder. A ver, la pregunta es, ¿preocupa Ferrari y su fiabilidad o fue índice de una sola carrera? Sí, a mí me parece que es para preocuparse, ¿no? Ya cambiaron una centralita en el auto de Leclerc y el Energy Store, ¿no? Es que ese es La el La tema, o sea, batería. batería, habían estado trabajando en el auto antes de la carrera. Por y no es eso, la o primera sea, vez que le pasa a sí, y Leclerc son en Bahrein, dos además. para todo el año, ¿no? Así que ojo porque ya en la primera competencia, antes de la primera, tenés que cambiar estos dos elementos, ya están en una situación incómoda, al menos, ¿no? Y además, no solo la situación incómoda, porque supongamos que no vuelven a tener problemas con este elemento, bueno, tienen todo el año completo como para tratar de resistir con uno solo de estos elementos sin penalizar, pero además lo que en estos casos suele suceder es la incertidumbre, ¿no? De saber primero por qué, seguramente ya están y tal vez sepan por qué a esta altura los ingenieros pasó lo que pasó, pero el temor de que vuelva a suceder, el temor de que sigan los problemas, que no repercutan en otros elementos del auto y bueno, todas esas dudas que empiezan a aparecer muchas veces confunde al equipo y aparte lo lleva a perder el tiempo en solucionar problemas en lugar de mejorar el rendimiento, ¿no?
Y cuando pasa eso, las cosas se complican. Ojalá que no sea el momento que tenga que vivir Ferrari y que esto se pueda resolver a la brevedad, ¿no? Sí, el Y ya problema es que ya, como mencionaba, lo dices, ya arrancaron cojos, ¿no? Mm. Porque es que lo menciona, son dos y ya se gastaron uno. Entonces, a ver, van a tener que penalizar probablemente porque es señal de que sí que hay un problema, ¿no? Y que después de supuestamente haberlo resuelto antes de la carrera, luego van y se quedan en el camino por una situación de, hablaban de que aparentemente la batería no se había vaciado por completo y que esto fue lo que generó el problema de tener que cambiarla y que luego aparentemente algo similar pudo haber ocurrido con la nueva y llevó a ese problema, que fue un problema eléctrico en últimas, el que causó el retiro de Leclerc de la carrera. Entonces, claro, cuando tú ves que Red Bull va tan fuerte y aparte los que son sus rivales, uno está diciendo que el coche ya no va, que hay que cambiarlo todo, y el otro ya con problemas de fiabilidad. Difícil, ¿no? Un poco como que quedamos en manos de Aston Martin, si en definitiva lo que ha mostrado esta carrera para estos dos llamados a ser rivales al título no se corrige rápidamente. y No sé si además, Binotto Diego, se habrá llevado alguna computadora con algunos secretos, ¿no? mencionabas, ¿no? Va a depender obviamente también de las pistas, la cuestión de la degradación de los neumáticos, pero también sufrió Ferrari bastante con eso, ¿no? O sea, Carlos Sainz lo decía, la degradación en los neumáticos traseros era impresionante, e incluso ya para cuando Fernando lo quiso superar, ya decía, es que con qué, o sea, no tengo ni con qué pelearle, ¿no? O sea, porque era demasiado el desgaste en el Ferrari, pero bueno, ya veremos en otras pistas si se puedan acomodar mejor. Entonces, ok, ya hablamos de Aston Martin, ya hablamos de Ferrari. A ver, Mercedes. Más de Mercedes. ¿Qué más? O sea, es que ya Toto Wolff lo dijo todo. Pues ¿Qué ya más lo dijo podemos todo. decir? Pues sí, O bueno, sea, es para que los yo que creo no hayan que, escuchado, Toto Wolff dijo que, o sea, vaya este auto. Eh, o sea, es carece de que el carga jefe te diga esto. aerodinámica. Dices que el jefe diga eso, yo creo que es que eso ya es muy fuerte, ¿no? Si lo dice alguien por abajo, no sé, si lo dice Hamilton, pues bueno, tú dices, bueno, es Hamilton quejándose tal, frustrado, pero no, es que lo dijo el jefe. Y Y no la sé, bueno, primera yo carrera. estuve en los test y vi varias veces la cara de preocupación de Mike Elliott, que es el responsable técnico ahora de este coche, que lo fue también del año pasado. Y no están realmente, o sea, están corroborando lo que se esbozó en la pretemporada y es que el punto de partida no está a la altura de lo que ellos querían. Y claro, ¿no? Cuando presentaron el coche, Toto Wolff dijo que iban a probablemente a cambiar algunos aspectos del coche en la primera parte de la temporada, que era probable que los pontones, por ejemplo, cambiaran. Y no sé si, a ver, porque es que ellos mismos se han encargado de decir, no, es que los pontones No no son. son el concepto, son una parte que puede cambiar, pero eso no define el concepto del W13 ni del W14. Pero, y entonces, ¿qué va a ¿Qué pasar? otra parte? Cuando A aparezca el mí, coche con pontones, ¿qué van a decir? Y cuando mm, aparezca con pontones y funcione mejor, ¿qué van a decir? a mí se me ocurre el análisis que uno puede hacer con el tema del nuevo reglamento de los límites presupuestarios. El límite presupuestario, o sea, estamos viendo ahora cómo afecta el límite presupuestario a los grandes equipos, a los que arreglaban todos los problemas con dinero. Hmm. Claro. Estamos viendo que eso empieza a afectar a Ferrari, empieza a afectar a Mercedes, que antes, ¿cuánto falta? Hacelo. Acá está la plata, desarrollen, busquen la solución. Hoy hay un tope, hoy hay límites. ¿Será ese el problema que está haciendo, que empieza a hacerse evidente en estas grandes estructuras? ¿No? Problema Como para consultarlo. o problema o le viene bien también a No, Fórmula no, Uno, ¿no? le Porque viene bien a entonces la Fórmula compactas 1, lo que pero no a los querían. equipos, No, no, a claro, los equipos no, pero compactas y claro. entonces, o sea, a ver, lo hemos dicho muchas veces, falta mucho, pero después de esta carrera, o sea, lo que podemos dibujar es eso, o sea, va a ser Red Bull o Max, todos los demás y a lo mejor pues ahí en el fondo McLaren, ¿no? Si es que siguen las cosas así, pero todos los demás van a estar, o sea, ahí en la pelea, o sea, en el top 10 tuvimos, o sea, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo, Alpine, Mercedes. ¿no? Mercedes.
Entonces, o sea, también hay que hablar de lo que hizo Valtteri Bottas metiéndose ahí, lo de Albon que ya les decía, Mira, nuestro con el invitado Williams. debutó, arrancó Claro, bien. siempre damos Subió a buena pasar. vibra Siempre que aquí en pasan por Fórmula aquí les va Latina. bien luego, mira. Sí, ya, es más, ¿quién De verdad, sigue? arrancó muy bien. Valtteri hizo una Háblele, súper arrancada. hay que Fue el traer que ya más avanzó a un en la Ferrari salida de la carrera. o Y Mercedes. luego también en estrategia fueron de los que más ganaron puestos. Valtteri fue el primero que empezó a parar en boxes en la primera parada y le ganó la posición, no me acuerdo si a ambos Mercedes, pero bueno, le ganó a ambos Aston Martin, seguro le ganó la posición a Stroll, le ganó la posición a Alonso y si no me equivoco le ganó la posición a uno de los dos Mercedes y no a los dos, por haber parado antes que ellos, les hizo este famoso undercut, como se llama, como lo llaman los hombres de estrategia y eso luego pues le sirvió como para tener, no sé, de dónde construir una carrera que le permitiera acabar en los puntos. No acabó conectado a ese grupo, obviamente, quedó muy descolgado porque parar tan temprano trae eso. Sí, ganas la posición, pero luego te toca extender mucho la tanda con el mismo juego de neumáticos. Y es lo que le pasó factura a Valtteri, pero igual fue el mejor del resto, literalmente, porque ya no se Ujú. puede decir que Aston Martin es del resto, no, Aston Martin es de adelante. Claro. Y el equipo Alfa Romeo, pues con ese resultado, de alguna forma arranca el año como encabezando ese grupo medio por delante de un Alpine que, pues con Ocon fue una comedia su carrera, literalmente, con esas múltiples Qué penalizaciones, pena, Esperá, pero esperá, eso Gasly, quería decir muy yo. Al bien. que tenemos que invitar a Fórmula Latina es a Ocon, sí, porque no, no, estoy no, seguro era que una salió del broma. autódromo y le hicieron una infracción yendo para el hotel. O No, sea, basta. de verdad, te juro que yo decía, ¿cómo? O sea, ya sabes de eso de que ves así de que penalizado y dices, ¿cómo? ¿Se habrá equivocado la FIA y está marcando que está penalizado y ya pasó? No, señor, era seguir pagando y pagando y pagando y pagando infracciones. Sí, Bueno, no sí, es infracciones, que penalizaciones. la primera fue, yo cuando lo vi en la transmisión pensé que era porque estaba adelantado más de lo que debe de la línea amarilla que marca en el lado derecho de todos los coches donde tienen que parar para la salida, pero en realidad lo que él estaba era salido de su caja hacia la Claro. derecha y en la toma frontal de la parrilla se ve que él está ligeramente descolocado allí, que es bueno, es algo mínimo, ¿no? Que de pronto sí le da la oportunidad de recorrer luego menos distancia para ir hacia el lado derecho y tal vez tapar el hueco, no sé, pero en últimas le colocaron esa primera sanción. Luego cuando entró a cumplirla, Entró muy por rápido. centésimas, milésimas, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero fue algo mínimo que le iban a cambiar el ala delantera y uno de los mecánicos empezó a trabajar en el coche o tocó el coche antes de que se cumplieran los Ah, sí, 5 es cierto, segundos de esa fue sanción. primero. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí ya no solo tenía que cumplir de nuevo esa sanción, sino que tenía que cumplir la otra que le habían puesto. Y aparte, cuando salió del pit lane, Salió rápido. desactivó el Bueno, limitador antes y excedió el límite de velocidad, Todo el mal. máximo. Entonces, mira, como lo decía, eso fue una comedia, pero lo de Gasly sí fue muy bueno, ¿no? Creo que claro, puso el Alpine más o menos en su lugar, saliendo de último, después de la gran decepción de la clasificación. Sí. exactamente. Gasly 1 o con cero, ¿no? Para esta primera, me parece que esa En esa rivalidad pelea va a va a estar estar bárbara. bien picante. Este año va a ser una de las cosas que hay que mirar, ¿eh? Me entusiasma porque todos dos franceses, equipo francés, todo bárbaro, pero se van a dar con todos, ¿no? No van a querer perder a nada. Y el Williams que rescata un puntito y también me gustaría destacar lo que hizo Logan Sargent, porque también, o sea, su primera Bien. carrera y terminar 12º, así que buen debut del piloto americano. Esperaba yo más de Haas, sobre todo después de la sesión de calificación de Nico Hülkenberg. Y, o sea, Muy primero bien. me extrañó que no quedara Magnussen mejor posicionado, ¿no? Pero bueno. Y después se cayó a pedazos y no dieron de más. Sí. No Desde la sé qué. salida, ¿no? Es que creo Sí, que como que Hülkenberg no. tuvo contacto con Ocon, si no me equivoco, en la salida y ya desde allí empezó a venirse abajo. Tenía un daño en el ala delantera, en el end plate del lado izquierdo y eso ya lo comprometió. Luego, pues ya cuando estaba fuera de la zona de puntos, tuvo varios excesos de límites de pista, lo sancionaron por eso, creo que aparte le cayó otra sanción porque acabó la carrera con 5 más 10
segundos de sanción, de penalidad por exceder los límites de pista. Entonces, desafortunado, pero bueno, es un poco lo de Hülkenberg siempre, ¿no? Clasifica bien, pero en la carrera siempre Mm. le falta el Yo te digo centavo una o los cosa, centavos para el peso. cada cosa que pasa, ahora me lo imagino a Steiner llamándolo a Jean. Bueno, Claro, I ¿vieron need Cada to a call suceso. Conor Jean. Moore? Sí, ¿Vieron a Conor Moore llamando sí, antes de la fantástico. carrera diciendo, Jin, ya, olvídalo? Fantástico, fantástico. Eso, véanlo porque es genial. Ese Conor Moore, búsquenlo. Los imita Imitador, cada vez parodia mejor. de Fórmula Uno. Ya, cada video, ¿no? Usar esa palabra, que saca, qué risa, de Es verdad. mejor que el anterior, Es sí. mejor que el anterior, exactamente. Y bueno, para finalizar, pues McLaren, triste, ¿no? Triste, lo hemos dicho aquí ya muchas veces, desde que presentaron el auto, el ánimo estaba en el Mm. piso y lo comprobaron, ¿no? Eh, Oscar que se tiene que retirar en su carrera de debut y Norris que simplemente no Sí, encontró la y forma. yo lo que vi, por ejemplo, en las redes sociales es a Zach Brown felicitando al equipo de IndyCar, ¿no? Porque el Fórmula Uno mucho no podía decir. Uy, qué Uy, pato, pero qué híjole. dolor para Pato. Pato, Qué Pobre dolor. ahorita que Pato, mencionabas lo del qué botón bronca, de los pits de Albon, el me acordé, imitador. porque justamente tuvo ahí un problema, iba muy Pero bien, sí, Pato iba a yo ganar. no estoy seguro si fue, porque, o sea, él explicó Yo después de la escuché dos carrera que había sido versiones. otro tema, sí. Sí, el botón del push que falló, aparentemente, también escuché eso, pero bueno, hay que ver cuál fue la realidad. Algo Sí, sí, pasó, sí. una falla del auto claramente, y perdió una carrera. Y bueno, ya que estamos en tema, para felicitarlo a Agustín Canapino, que debutó en IndyCar este fin de semana, y Bien, que Canapa. con todos los temores que tenía de cómo iba a ser el fin de semana, viene de correr en autos de turismo toda su vida, ganar todos los campeonatos, pero la IndyCar es distinta, es otra cosa, no tiene experiencia en autos de fórmula. El equipo Junco es un equipo más modesto, no es de los más fuertes de la categoría, pero la verdad que lo hicieron muy bien, tanto él como Aylot. Y quería felicitar a Agustín por el esfuerzo que yo sé que significó para él este desafío, que significa. Ahora falta los óvalos, faltan un montón de cosas por delante y seguir Paso a progresando paso. cada vez más. Pero llegó en el puesto 12, esquivando todos los problemas que hubo en la carrera, vio la bandera a cuadros, aguantó físicamente, llegó con lo justo, pero aguantó. Y bueno, estaba muy contento en el día de hoy, hablé con él y estaba muy contento por lo que vivió este fin de semana. Así que bueno, Sí, el saludo para Agustín también y el deseo que le vaya bien en Indy. y Eso, me uno a la felicidades. felicitación, porque Ajá. sé lo difícil que puede ser eso, y te digo, el comparativo que yo haría es con Jimmy Johnson, ¿no? Que Jimmy Johnson Sí. saltó de la NASCAR, de los óvalos, de De haber corrido ganarlo también en todo, ¿eh? En la NASCAR. prototipos, exacto, múltiple campeón, seven time, pero ¿qué pasa? Corría con Ganassi, ¿no? Corría con un equipo de los Mm, de punta, fuerte. y el debut de Agustín está kilómetros por delante de lo que fue el debut, incluso la segunda temporada de Johnson en la IndyCar en este tipo de circuitos, ¿no? Que sí, se entiende, Agustín siempre ha corrido más en circuitos, pero es que un IndyCar es un animal, mejor dicho, Y incomparable a lo físicamente que él ha también corrido es en la muy, Argentina. muy pesado, Mm, muy pesado, ¿no? Exacto. Bueno, bueno, pues felicidades por eso a los latinos en Indy. Ojalá Bueno, que los bueno, mexicanos Pato, arrancaron muy bien el año, ¿no? Bueno, de hecho a Dani Suárez también le fue bien en la NASCAR, Dani ¿no? Top volvió a 10. hacer otro top 10, exactamente, ha seguido, lleva las 3 carreras finalizando en el top 10, así que Muy bien bien. por Dani y Suárez. bueno, y a todos los que vienen empujando desde abajo, ¿no? En Fórmula 3 también, ¿no? Con Franco Colapinto y Sebastián. un podio, con Sebastián Sebastián Montoya, con ya ha Juan corrido Manuel 4 carreras Correa, ¿no? También en con los En la mexicanos que están Fórmula 3 y ahí. todas las ha sacado dentro de los puntos. Bien. Muy bien, Sebastián. Así que hay muchos ahí que vienen empujando para avanzar, ¿eh? Y para seguir creciendo en este mundo tan difícil. Exactamente. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran agregar de este gran premio? Con ganas de lo que viene, con ganas de Sí. esperando ya que pasen estas 2 semanas y que llegue a Arabia Saudita, circuito difícil, complejo, que tiene, tengo entendido, ¿no, Diego? Algunas modificaciones respecto de lo que vimos el año pasado, pero que sigue siendo el mismo concepto de un escenario con curvas muy veloces, con la pared muy cerca, donde es fácil equivocarse y terminar con el auto golpeado.
un verdadero desafío que veremos cómo resulta para los pilotos. Así que con muchas ganas de que llegue ese momento. Sí, es un circuito muy veloz. Decía Verstappen que cree que por las altas velocidades y todo esto puede tal vez ser más favorable para Ferrari, ¿no? El año pasado ahí tuvieron un muy lindo duelo por la victoria Red Bull contra Ferrari, especialmente al final fue un duelo Verstappen-Leclerc, porque Checo tuvo la mala suerte del safety car en su parada en pits y estas cosas, pero ahí consiguió su primera y hasta ahora única pole en la Fórmula 1, ¿no? Que fue sorpresiva la forma en la que la consiguió con mucha valentía, con mucho arrojo en un circuito en el que había que jugársela para marcar esa diferencia en clasificación y lo sabía muy bien Verstappen porque había acabado contra el muro en la primera edición de ese Gran Premio en la vuelta que lo iba a llevar a la pole en medio de la lucha por el título. Entonces, sí, muchas ganas de que llegue Arabia Saudita, luego Australia va a ser otro tema completamente diferente porque va a ser más un circuito, aunque es semipermanente, bueno, tiene esa parte urbana de pasar por las calles, las ondulaciones, curvas rápidas, igual que no perdona. En fin, un arranque de temporada que ojalá nos dé después de 3 carreras algo más de equilibrio en un inicio que hasta ahora está siendo muy desbalanceado a favor del equipo Red Bull. No sé si ya, para entrando en el anecdotario, si ya contamos alguna vez la historia del supuesto árbol de la vida que está por Bahrein. Sí, pero lo podés refrescar. Atractivo Sí. El turístico, público se número uno. renueva, Giselle. Claro, el público se renueva y los que no hayan escuchado esta anécdota, bueno, pues resulta que vas a Bahrein y dices, oye, pues, a ver, buscar algún lugar turístico. Yo cuando hacía mis notas hacía normalmente, antes de empezar o sea, el fin de semana ya de carrera, hacía una nota un poco más de la ciudad y de cosas que habían y zonas turísticas y todo. Entonces me dijeron, es que está el árbol de la vida. Y yo, ok. ¿Y qué tiene el árbol de la vida de especial? Dijo, pues ve y te vas a dar cuenta qué es lo que tiene de especial. Bueno, dicen que en este árbol fue literalmente donde inició la vida, porque nadie se explica por qué hay un árbol literal en pleno desierto. O sea, no hay absolutamente nada, no hay agua, no hay nada, nada. O sea, es arena, 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 así, y más arena. Y hay un árbol frondoso, precioso, pero nadie se explica esa cuestión de la naturaleza porque, pues, ¿no? O sea, ¿De dónde saca el agua? ¿de dónde sale el agua? ¿De dónde ¿Quién le echa agüita todas crece? las noches? El Exactamente. Claro, duende, sí. debe haber uno ahí que se ven escondido por abajo de la arena. Claro, a mí se me hace que lo montaron y que me están engañando y que quieren que me la crea. Todo un Pero bueno, es montaje, uno de sí, los pues. atractivos por si alguna vez van a Bahrein. Eh, Que realmente, la digámoslo, vida. el que va a Bahrein es porque va a ver la Fórmula 1 porque no hay otro Ah, no, motivo porque a lo mejor diferente, está ¿no? cerca como que en Abu Dhabi y así, y dices, bueno, pues voy a Bahrein, ¿no? Pero que remodelaron bastante, de hecho, el paddock, ¿no? Han hecho muchas modificaciones Tampoco y así tanto, como, algunas ¿no? cosas, pero sí, bueno, cuando estuve allí para los test, me sorprendió que el fin de semana, sí, anterior a la carrera, se celebraba el Día Nacional de Kuwait y yo pensé que era el Día Nacional de Bahrein porque las celebraciones no me dejaron dormir. Hasta las Mm. 4 de la mañana, un Sí, sí. desfile de carros, de motos, de banderas, de pitos, de todo por las calles, que yo dije, bueno, ¿y esto qué es? Y bueno, me dijeron que era el Día Nacional de Kuwait y que lo estaban celebrando de esa forma en Bahrein. Me demoré 1 hora en llegar, bueno, de cruzar 3 cuadras para llegar a mi hotel desde que llegué a la calle del hotel. 3 cuadras, 1 hora para entrar al Uy. hotel porque estaba esto y estuvo a tope y si no logré pegar el ojo bien en toda la noche gracias al Día Nacional de Kuwait. Bahrein es de esos lugares además como de doble moral porque te dicen que todo está Total. prohibido, ¿no? No puedes tomar, no puedes hacer nada, no sé qué, no sé qué. Pero de verdad, ¿te acuerdas, Diego, en el hotel que El nos Hotel Diva. quedábamos? O sea, tú, ay, bueno, buenas noches. Uy, seguramente tocó, Chris. Y de repente, Había fiesta en 3 pisos. Sí. y era así como, ¿cómo? ¿No que está prohibido todo? Y eran unas fiestas clandestinas. No, 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 no. Sí, Tremendas. sí. Sí, sí, supuestamente allí, Bueno, bueno, por la supongo, ¿no? religión. Porque yo dormía. Exacto, sabes que bueno, creo que es
No sé si fue el primer podio de la Fórmula 1 que no tuvo champán porque obviamente por la religión no hay Que era bebidas alcohólicas, la agua de pero rosa o algo así, en ¿no? esas fiestas, te digo, obviamente van a tope, ¿no? Cuando llegábamos al hotel del circuito era un desfile en el ascensor de subida que se demoraba en subir y bajar porque venía lleno de toda la gente que iba al piso donde estaba la fiesta hasta el amanecer. Es correcto. Pero bueno, Cosas que pasan. cosas que pasan en los viajes de Pasan Bahrein. bien allí en Bahrein. Bueno, nos vemos chicos para respondemos sus preguntas. Tenemos varias dudas, obviamente, de este fin de semana. Ya mencionaba Cris alguna de la cuestión del Lance Stroll, de la seguridad. Eso lo vamos a estar resolviendo esta semana en Respondemos. Así que pues nada. ¡Ay! Grid Rival. Tenía a Fernando Alonso y Yo además de también. Talent Driver. Vamos. Yo ¿Saben también, a yo quién también. tenía yo? Vamos. Pero ¿A yo tenía a quién? Leclerc, yo también. Bueno, ¿saben a quién tenía yo? ¿A quién? A nadie. Ay, Diego, ¿se te No, olvidó? Me no, olvidé. Digo, no, tanto te Neri. recordé. Bueno, hazlo Muchas para. cosas en la Todavía cabeza. puedes, Lo todavía siento. puedes, todavía Se puedes. puede recuperar. Inscríbanse. Los que no se han inscrito a Grid Rival todavía están a tiempo. Igual que la Fórmula 1, esto apenas empieza, así que todavía pueden meter ahí primera, acelerar a fondo y a lo mejor son los ganadores de esta temporada. Así que únanse a nuestro fantasy, metan su equipo, Diego, y a darle. A esperar la próxima. Bye. Chau. Saltó la lengua de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo